Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hi, bienvenidos a Caso en Cristo. Yo soy Hannah y estamos comenzando la serie de frutos del espíritu con este vídeo. No lo voy a hacer en orden, ¿vale? O sea, voy a ir hablando de todos los frutos del espíritu, pero no en orden como del versículo, sino alternando. Quiero decir que me he inspirado de bastantes vídeos de un libro que se llama Los frutos del espíritu de Jerry Bridges, por si te lo quieres leer, y obviamente pues de la Biblia, y a partir de eso pues he sacado información de ahí para poder resolver el caso el día de hoy, porque la verdad los frutos del espíritu para mí son un tema consistente y que hay que saber bien de ellos para poder tenerlos y para poder entenderlos. Quiero comenzar con el versículo Gálatas 5 del 16 al 26. Dice, yo leo en la Nueva Versión Internacional. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais, pero si os guía el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Os advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Estos versículos son dignos de estudio y quería empezar introduciendo el tema con este versículo porque aquí creo que explica claramente absolutamente todo, o sea, lo que es el Espíritu, cuáles son los frutos del Espíritu, qué es el fruto del Espíritu y qué es lo contrario a los frutos del Espíritu, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Hoy nos vamos a centrar especialmente en el dominio propio, o también llamado autocontrol, ¿vale? Este es, de hecho, el último fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas. Y bueno, el autocontrol es el control pues de uno mismo, ¿no? Como lo dice el título. Probablemente se defina mejor como el gobierno de los propios deseos. El director general Kell lo describe como la capacidad de evitar excesos, de permanecer dentro de los límites razonables. Bethune lo llama la regulación saludable de nuestros deseos y apetitos, evitando su exceso. Básicamente los dos como que evitan el exceso, ¿no? de los deseos, ¿vale? Ambas descripciones implican lo que todos sabemos que es verdad. Tenemos una tendencia a complacer demasiados nuestros diversos apetitos y en consecuencia necesitamos restringirlos. Pero el dominio propio implica una gama mucho más amplia de vigilancia que el mero control de nuestros apetitos y deseos corporales. También debemos ejercer el autocontrol de los pensamientos, las emociones y el habla, porque pues dentro de este dominio propio hay
muchas cosas que debemos dominar, ¿no? Porque dentro de nosotros tenemos diversas cosas. Entonces debemos de dominarnos y saber todas las partes que debemos dominar. Hay una forma de autocontrol que dice sí a lo que debemos hacer y otra que dice no a lo que no debemos hacer. Por ejemplo, rara vez quizá pues queremos estudiar la Biblia, por ejemplo, ¿vale? Hay muchas otras que mentalmente son muchos más fáciles de hacer, como ponerte a ver una película, leer libros, una revista, lo que sea, ¿vale? Entonces, una expresión necesaria a esto necesita el autocontrol. Entonces, es sentarme en la mesa y abrir la Biblia, abrir el libro y decir, voy a hacer esto porque es bueno para mí, ¿sabes? No solo porque quizá ver una película o leer un libro es divertido, sino porque también al hablar del dominio propio hay que tener en cuenta que hay que quitar las distracciones, hay que quitar muchas veces quizá ciertas diversiones, y no estoy diciendo que tengamos que hacer cosas aburridas, o sea, para nada. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que tenemos que alimentar para nuestro espíritu y que obviamente comparándolo con otras actividades es mucho más divertido hacer una cosa que otra, ¿sabes? Pero creo que muchas veces cuando no quieras hacer algo, lo que tienes que hacer es no pensarlo, simplemente hacerlo. Si te tienes que poner a limpiar, ponte a limpiar. Si tienes que estudiar la Biblia, ponte a abrir la Biblia, ponte a estudiarla, abre el versículo, abre el libro que tengas que leer, pero no pienses y no debatas contigo mismo, contigo misma en si hacerlo o no hacerlo. Simplemente hazlo, porque sabes que tienes que hacerlo y sabes que es bueno para ti, ¿sabes? Ahora mismo estamos hablando el ejemplo de estudiar la Biblia, pero quizá pueden ser también otros hábitos. En 1 Corintios 9:27, Pablo hace una exclamación que si la lees sin conocimiento quizás te parezca chocante, porque dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, no está diciendo como algo físico de golpeo mi cuerpo, sino que lo pone, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, a que sirva, a que esté en funcionamiento y en funcionamiento de cosas buenas y cosas necesarias. El dominio propio es un rasgo de carácter esencial de la persona piadosa que permite la obediencia a las palabras de Jesús. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es imposible ser seguidor de Jesús sin prestar atención diligente en nuestras vidas a la gracia del autocontrol. Porque Dios también quiere que tengamos autocontrol. ¿Por qué? Porque si no tenemos autocontrol de nosotros mismos, estamos perdiendo también una parte, ¿sabes? Y la estamos dejando ser servida por otras cosas. Entonces, ¿qué quieres que entre en tu cuerpo? ¿Qué quieres que tu cuerpo esté lleno? ¿Sabes? No te estoy diciendo solo que hagas cosas como necesarias. Obviamente hay que tener un equilibrio en todo de hacer cosas pues que a ti te agraden. Por ejemplo, para mí es leer un libro de fantasía, ¿vale? Y a la vez también tener mi tiempo de estudiar la Biblia, ¿vale? El griego dice que tiene el significado literal de fuerza interior, el dominio propio, ¿vale? Y se refiere a esa fuerza de carácter que le permite a uno controlar sus pasiones y deseos. Otras traducciones lo traducen como sobrio o sensato. Esta palabra transmite la idea de permitir el buen juicio, controlar nuestros deseos y apetitos, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Con demasiada frecuencia sabemos muy bien qué hacer, pero no lo hacemos. Permitimos que los sentimientos o deseos anulen nuestro juicio. Y yo, por ejemplo, me siento muy identificada porque quizá muchas veces sabemos que debemos hacer cierta cosa, pero por nuestros propios deseos como que
decimos, da igual, luego lo hago, o no merece la pena, o lo hago después, ¿sabes? Y no. En última instancia, el autocontrol es el ejercicio de la fuerza interior bajo la dirección de un buen juicio que nos permite hacer, pensar y decir las cosas que agradan a Dios. El dominio propio es también una forma de agradar a Dios, ¿sabes? Y siempre tenemos que ser conscientes de todas las maneras posibles de agradar a Dios. Y al ser conscientes, hacerlas, tomar el paso. Dado que la gracia del control afecta a tantos aspectos de nuestras vidas, es útil centrar nuestro estudio en 3 áreas principales: el cuerpo, los pensamientos y las emociones. Creo que son 3 puntos necesarios y que lo podemos resumir bastante bien, ¿ok? El primer punto es el dominio propio en el cuerpo. Tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. En Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. Dios creó cosas que no solamente eran buenas para comer, sino también agradables a la vista. No hay duda de que Dios desea que disfrutemos de las cosas físicas de esta vida que Él tan bondadosamente ha provisto. Pero el hombre en su pecado ha corrompido todas las bendiciones naturales que Dios ha dado, debido a que nuestros deseos han sido corrompidos. Aquellas cosas que Dios planeó para nuestro uso y disfrute tienden a convertirse en nuestros amos. Pablo tuvo que advertir a los creyentes corintios contra esta tendencia cuando dijo en 1 Corintios 6:12: todo me es ilícito, pero nada me dejará dominar. Creo que muchos no sabemos este versículo, ¿no? Y la moderación que resulta del autocontrol impide que las cosas permitidas se conviertan en dueñas de nuestro cuerpo. El dominio propio del cuerpo debe apuntar principalmente en 3 áreas de tentación física: la glotonería, tanto en la comida como en la bebida, la pereza, la inmoralidad o la impureza sexual. Necesitamos recordar que incluso nuestro comer y beber debe ser para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:39 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Literalmente estos versículos te dicen, ¿sabes? Lo que debes hacer. Y es que literalmente la Biblia es un manual de vida. De ahí podemos encontrar todo lo que debemos hacer y todo lo que no debemos hacer. Seguimos con la pereza. Para hablar de la pereza, veamos un incidente en la vida de Jesús. He de aclarar que para mí es bastante, me puedo identificar bastante con este punto. Dime tú con cuál te sientes identificado, ¿sabes? Y no pasa nada, lo importante es reconocerlo, verlo y mejorarlo, o corregirlo. Y este es mi punto. Y vamos a hablar de un montón de puntos, entonces seguramente con uno te identifiques y con uno puedas ser edificado y edificada. Marcos 1:35 dice: muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oraba. Y el mejor ejemplo para seguir y para tener pensamientos y actitudes es mirar a Jesús. Entonces, que Jesús se levantara a orar cuando todavía estaba oscuro es un desafío suficiente, porque observamos lo que había sucedido la noche anterior. Marcos nos dice que después de la puesta del sol, la gente llevó a Jesús a todos los enfermos y endemoniados para que los sanara. De hecho, todo el pueblo se reunió a la puerta. Marcos 1 del 32 al 34. Probablemente Jesús estaba bastante cansado al final de aquella noche. Ahora bien, tú y yo, quizá en estas circunstancias, habríamos tendido a dormir la mañana siguiente hasta tarde, sintiendo que después de
un día tan completo, de una tarde tan completa de ministerio, merecíamos un descanso. Pero Jesús no, o sea, Él sabía la importancia de tener ese tiempo de comunión con su Padre y disciplinó su cuerpo físico para lograrlo. Si Jesús lo hizo, nosotros también debemos de hacerlo. Seguimos con la pureza sexual. El estándar de Dios para el autocontrol sexual es la abstinencia absoluta fuera de la relación matrimonial. Sí, como sugiere Kell, el autocontrol es la capacidad de permanecer dentro de límites razonables. Entonces debemos darnos cuenta de que los límites de Dios para la actividad sexual se limitan estrictamente al matrimonio. Como dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y limpio el hecho conyugal, porque Dios juzgará al adúltero y a todos los fornicarios. Las palabras de Pablo a los creyentes tesalonicenses tampoco dejan lugar a concesiones en este punto. Es primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. La voluntad de Dios es que seáis santos, que debéis evitar la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honorable, no con concupiscencia apasionada, como los paganos que no conocen a Dios. El punto número 2 es el dominio propio en los pensamientos. El tema del control de nuestro cuerpo, especialmente en el ámbito de la pureza sexual, conduce naturalmente a un segundo ámbito de autocontrol: nuestros pensamientos. La mejor pauta para evaluar el control de nuestros pensamientos es la que da Pablo en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, el autocontrol de nuestros pensamientos es más que simplemente negarse a admitir pensamientos pecaminosos como la lujuria, la avaricia, la envidia o la ambición egoísta en nuestra mente. Controlar nuestros pensamientos también incluye enfocar nuestra mente en lo que es bueno y agradable a Dios. Salomón nos advirtió en Proverbios 4:23, por encima de todo guarda tu corazón porque de él mana la vida. El significado de la palabra hebrea para corazón generalmente se refiere a toda nuestra persona consciente, comprensión, emociones, conciencia y voluntad. Sin embargo, la advertencia es particularmente aplicable a nuestra vida mental. Es en nuestra vida de pensamiento donde comienzan nuestros pensamientos y nuestras acciones. O sea, básicamente todo parte de esto. Entonces, pues eso es en nuestra vida de pensamiento y acciones. Y donde los deseos pecaminosos plantan sus raíces y nos inducen a pecar. Nuestras mentes son invernaderos mentales, donde los pensamientos ilícitos, una vez plantados, se nutren y riegan antes de ser trasplantados al mundo real de acciones ilícitas. O sea, si tú no permites ese pensamiento, esa acción no va a pasar, porque todo se planta primero en el pensamiento. Y también con el pensamiento, en el pensamiento se plantan cosas que tú haces, cosas que ves, cosas que escuchas, ¿sabes? Entonces todo es como un círculo que pues al final debemos proteger para no caer en quizá hábitos que no son buenos o que no queremos o que no debemos, porque raramente no caemos en la glotonería o en la inmoralidad de un día para otro. Esas acciones pues se saborean en la mente mucho antes de que se disfruten en la realidad, ¿sabes? La vida mental entonces es nuestra primera línea de defensa en la batalla de control, es lo primero que debemos de tomar dominio propio. Las puertas de nuestra mente
las puertas a nuestra vida mental son principalmente nuestros ojos y nuestros oídos. Lo que vemos, leemos o oímos determina en gran medida lo que pensamos. La memoria, por supuesto, también juega un papel importante en lo que pensamos, pero nuestros recuerdos solo almacenan y retroalimentan lo que originalmente llega a nuestra mente a través de nuestros ojos y oídos. Proteger nuestro corazón comienza con proteger nuestros ojos y nuestros oídos. No debemos permitir que entre en nuestra mente aquello que complace la lujuria sexual, la avaricia llamada materialismo en nuestra sociedad actual, la envidia y la ambición egoísta. Debemos evitar, por ejemplo, programas de televisión, sitios de internet, artículos de revista o periódicos y anuncios y conversaciones que susciten tales pensamientos. No solo debemos evitarlos, sino, para usar las palabras de Pablo a Timoteo, debemos huir de todo eso, que ni siquiera tengan cabida en nuestro interior, ¿sabes? Y Dios conoce nuestros pensamientos. En lugar de huir de las tentaciones con demasiada frecuencia, las permitimos en nuestros pensamientos. Permitimos en nuestra mente lo que no permitiríamos en nuestras acciones, porque otras personas no pueden ver nuestros pensamientos, pero Dios sí lo ve. David dijo: desde lejos percibes mis pensamientos. Y también en Salmos 139, 2, 4. Antes que una palabra esté en mi lengua, la conoces completamente, oh Señor. El cristiano que teme a Dios controla sus pensamientos no por lo que piensen los demás, sino por lo que piensa Dios, ¿sabes? La televisión, internet, los vídeos y los medios impresos no son los únicos culpables de desviar nuestros pensamientos. La lista de verificación de Pablo para los pensamientos controlados en Filipenses 4:8 incluyen requisitos tales como verdadero, noble, además de puro. Un cristiano tal vez no sea especialmente molestado por pensamientos impuros, pero puede verse tentado a albergar pensamientos que no son verdaderos o nobles, más que pensamientos impuros, ¿sabes? Escuchar cosas como, calumnias, chismes o críticas sobre los demás debe rechazarse con tanta fuerza como la tendencia a pasar por altos pensamientos impuros. Es decir, quizá hay cosas que pensamos que son impuras y enseguida decimos, no, esto no lo voy a hacer, o esto lo dejo, o esto no lo permito. Pero hay cosas que quizá no se ven impuras, pero no son nobles o verdaderas o puras, ¿sabes? Entonces tenemos que ir a eso. La mente es ir a lo verdadero, noble y puro. Muchas veces quizá no sea fácil, pero hay que perseverar. Entonces es imposible escuchar de manera tolerante los chismes o las críticas sobre otra persona y luego pensar solamente pensamientos que sean verdaderos y nobles acerca de esa persona, porque es como que al final lo que llega a tu mente es lo que al final de lo que le nutres y lo que alimentas y lo que se va esparciendo, ¿no? Y contaminando. Entonces, si tú te alimentas de críticas, de chismes o de este tipo de cosas, pues al final, por tendencia, vas a pensar de esa manera, tarde o temprano, ¿sabes? Y si guardamos nuestros pensamientos, más fácilmente guardaremos nuestra lengua, porque Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El punto número 3 es el dominio propio en las emociones. Los pensamientos no gobernados y otras emociones son pecados dentro de nuestra propia mente. Solo nos dañan a nosotros mismos, a menos, por supuesto, que conduzcan a palabras o acciones pecaminosas. Un temperamento descontrolado daña el respeto propio de los demás, crea amargura y destruye las relaciones. Aunque no son tan dañinas para los demás, otras emociones incontroladas como el resentimiento, la amargura y la autocompasión pueden ser aún más destructivas que, por ejemplo,
la ira o la rabia para nosotros mismos y para nuestra relación con Dios. El temperamento incontrolado pronto se disipa en los demás. Obviamente aquí estamos hablando de algo grave, ¿no? Pero aún así hay que tenerlo en cuenta. El resentimiento, la amargura y la autocompasión, en cambio, se acumulan dentro de nuestros corazones y devoran nuestra vida espiritual como un cáncer que se prolonga lentamente. Todas estas emociones internas pecaminosas tienen en común un enfoque en uno mismo. Ponen nuestras decepciones, nuestro orgullo herido o nuestros sueños destrozados en los tronos de nuestros corazones, donde se convierten en ídolos para nosotros. Alimentamos el resentimiento y la amargura y nos hundimos en la autocompasión. Al final, lo que se hace poco a poco, un pensamiento de amargura, quizá luego te conduce a un mes, a un año, a una vida entera de amargura. Y eso te destruye internamente, te destruye espiritualmente y también daña a los demás, también contamina en cierta parte a los demás, ¿no? Porque al final eso es lo que tú tienes en tu interior y lo que expresas, porque es lo que sientes. Una persona puede no tener ningún problema con el autocontrol corporal, pero puede tener dificultades con pensamientos de orgullo espiritual. Intelectualmente sabemos que en todas las cosas Dios obra para nuestro bien y que nada puede separarnos de su amor. Pero desafiando estas promesas dadas por Dios, elegimos pensar en aquello que deshonra a Dios y es destructivo para nuestra propia salud espiritual. Así como el apóstol Pablo golpeaba su cuerpo en sentido figurado, por supuesto, así también debemos dominar nuestras emociones pecaminosas. Debemos abordarlas con decisión desde su primera aparición en nuestro pensamiento. El punto número 4 es crecer en el dominio propio. El énfasis en la lucha por el autocontrol debe estar en la palabra crecimiento. Además, debemos darnos cuenta de que la batalla del autocontrol es diferente para cada uno de nosotros. Una persona puede no tener ningún problema con el autocontrol corporal, pero puede tener dificultades con pensamientos de orgullo espiritual. Es posible que a otra persona nunca le molesten pensamientos impuros, pero entregue sus emociones al resentimiento o la autocompasión. Como nos sentimos tentados a juzgar a las demás por su falta de autocontrol en áreas donde nosotros no tenemos problemas, recordemos nuestras propias áreas de lucha y seamos caritativos en nuestras opiniones. El buen juicio comienza en la palabra de Dios. El buen juicio es el comienzo del dominio propio y la Biblia es absolutamente esencial para ejercerlo. El buen juicio debe basarse en un conocimiento profundo de la norma de Dios, tal como se revela en las Escrituras para nuestros cuerpos, pensamientos y emociones. La palabra de Dios te guardará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. Esta frase me parece absolutamente increíble y absolutamente real. Esto no es simplemente un cliché, ni la Biblia es una varita mágica para agitar ante la tentación. Es el buen juicio que surge de la reflexión sobre la palabra de Dios, el que nos advierte cuando el enemigo del deseo pecaminoso está atacando la ciudadela de nuestros corazones. A continuación debemos enfrentar la cuestión de si realmente estamos dispuestos a dejar de disfrutar los placeres fugaces del pecado a cambio de saber que nuestras vidas agradan a Dios. Que Él señala, el comienzo del autodominio es ser dominado por Cristo, rendirse a su señorío, rendirse al señorío de Cristo. Agustín preguntó, ¿quieres que tu carne obedezca a tu espíritu? Entonces deja que tu espíritu obedezca a tu Dios. Es necesario que seas gobernado para gobernar. A ver, por si no lo has entendido, te lo voy a explicar un poco, ¿vale? Primero, necesitas ser gobernado por las buenas cosas, por todos estos frutos del Espíritu, ¿vale? Para luego poder gobernarlo. ¿Y cómo podemos gobernarlo? Pues alimentándonos de las cosas buenas, ¿sabes?
¿Estás dispuesto a reconocer a Jesucristo como Señor de tus apetitos y deseos, de tus pensamientos y acciones? Porque quizás sabes lo que debes hacer, quizás debes de estar dejando quizás debes de dejar de permitir ciertas cosas o empezar a permitir ciertas cosas, pero ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a rendirte y rendirle eso a Dios? Porque muchas veces quizá estamos tan a gusto en ciertos hábitos, en ciertas cosas que ni siquiera queremos, ¿sabes? Pero tenemos que estar dispuestos a ello para que también se nos haga muchísimo más fácil. Y es lo que hemos hablado antes, o sea, el autocontrol, el dominio propio comienza en el buen juicio. Comienza con un buen juicio que debe llevarse a cabo mediante la entrega a la autoridad de Cristo en cada área de nuestra vida. Entonces aprendamos a decir que no. La persona que habitualmente cede a algún apetito o lujuria corporal está constantemente alerta en busca de oportunidades para satisfacer ese deseo carnal. Debemos aprender a decir no a esas pasiones cuando entran por primera vez en nuestra mente, y así no continuarán y no se formarán un hábito. La importancia de la oración. Sobre todo debemos orar por la fuerza interior de voluntad necesaria para frenar nuestras pasiones y deseos, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos prepare y que nos ayude a estar dispuestos a que se nos haga un poco más fácil y abandonar ciertos hábitos y permitir ciertos otros. No es Dios quien obra en nosotros al querer y al actuar, porque toda la gloria siempre es para Él. Nuestras áreas particulares de vulnerabilidad deben ser objeto de oración ferviente y suplicante para que la gracia de Dios obre en nuestra voluntad. Al mismo tiempo debemos darnos cuenta de que la voluntad se fortalece con la obediencia. Cuanto más digamos no a los deseos pecaminosos, más podremos decir no. Pero para experimentar esto debemos perseverar a través de muchos fracasos. Es decir, quizá tú a la primera, porque a mí también me pasa, o sea, me pasa muchísimo, a la primera ya lo quiero tener todo y quiero conseguirlo todo a la primera y no fracasar y no caer, pero a partir del fracaso, a partir de la repetición, es cuando aprendemos, ¿sabes? Estoy estudiando un poquito de neurociencia, ¿vale? Y después de que terminemos esta serie de los frutos del espíritu, hablaremos un poco de eso, porque me parece un tema súper interesante, así que ya os estoy adelantando ciertos casos. Pero bueno, apenas estamos comenzando con los frutos del espíritu, así que queda un tiempo. Pero eso, o sea, a través de los fracasos y a través de decir no, no, no y no, y quizá digamos 3 no y digamos un sí, pero no nos centremos en ese sí que hemos dicho y decir, bueno, ya está todo perdido, que ya que le voy a hacer, pues sigo y ya está. No, tienes otra oportunidad de levantarte otro día, de hacer las cosas bien y de hacer lo que tú debes de hacer o lo que tú sabes en tu vida, sabes lo que debes aplicar. Y porque fracases, no te centres en ese fracaso, o sea, continúa, en serio, Dios no se centra en tu fracaso. Si Él no se centra en tu fracaso, ¿por qué deberías de hacerlo tú? ¿Sabes? Y no te lo digo desde una manera ni más ni menos de regañarte, simplemente de ayudarte, porque yo también vivo estas cosas. Una gran parte de aprender el autocontrol consiste en romper con los malos hábitos y reemplazarlos por otros buenos. Y esto me encantó. Yo aprendí de esto hace unos meses, porque es verdad, o sea, cuando dejas los malos hábitos no es solo dejarlos, porque si no dices, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Y por consecuencia pues haces lo mismo otra vez porque no sabes qué hacer. Entonces es mucho más fácil esos malos hábitos, esos malos pensamientos, reemplazarlos por los buenos. No solo romperlos, sino sustituirlos. Y este proceso siempre implica una cierta cantidad de fracaso.
¿vale? Finalmente, en este punto, en Santiago 1:25, la ley perfecta que da libertad. Básicamente, la verdadera autodisciplina espiritual mantiene a los creyentes dentro de sus límites, pero nunca en ataduras. Su efecto es ampliar, expandir y liberar. Entonces, no hacemos esto para atarnos, para estar tristes, no. Hacemos estas cosas para nuestra libertad, ¿sabes? Porque los buenos pensamientos y las buenas acciones nos dan libertad, como dice en ese versículo. A medida que crecemos en la gracia del autocontrol, experimentamos la liberación de aquellos que bajo la guía y la gracia del Espíritu Santo son liberados de las cadenas de autocomplacencia y son llevados a la libertad de la verdadera disciplina espiritual. Y tenemos que ser conscientes que esto lleva tiempo, ¿vale? Lleva tiempo y es totalmente normal, ¿vale? Entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer? Estos son algunos ejercicios que tú quizá puedes escribir, que puedes reflexionar, ¿vale? Que pues puede que te ayuden. El primero son preguntas, ¿vale? Para que tú reflexiones y digas, vale, ¿qué debo hacer ahora? Porque quizá no sabes, o sea, quizá te he contado todo esto, pero no sabes cuál es el siguiente paso, ¿ok? Entonces, primero, piensa, ¿cuándo has necesitado recientemente cada uno de estos? O sea, quizá tener el dominio propio de tu cuerpo, de tus pensamientos, de tus emociones. ¿Cómo jugó cada uno un papel en la situación? O sea, piensa en alguna situación que te haya pasado, en el que no hayas tenido dominio sobre eso. Reflexiona sobre eso y piensa, vale, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? El segundo ejercicio es en qué áreas de control eres más vulnerable. Puede ser la gula, la inmoralidad sexual, pereza hacia las cosas espirituales, pensamientos sexualmente impuros, envidia, avaricia, ambición egoísta, resentimientos, arrebatos de mal genio, autocompasión, otro. Yo aquí te he dado ejemplos para que quizá te puedas identificar con uno, pero pueden haber muchísimos más. Y no somos perfectos, entonces identificarlo es el primer paso y no pasa nada, en serio, porque es que me gusta mucho recalcarlo porque es algo que yo he experimentado, ¿sabes? Entonces, yo sé que es una frase que siempre decimos y que quizá parezca un poco cliché lo de no somos perfectos, pero muchas veces buscamos serlo, ¿sabes? Entonces quizá decimos, bueno, en realidad yo estoy bien, no me hace falta mejorar, no hace falta ver en qué áreas de autocontrol soy más vulnerable y aprender a dominarlas. ¿Por qué? Porque quizá tenemos ese orgullo y ese dolor de querer ser perfectos y no serlo, ¿sabes? Entonces, no pasa nada. El primer paso es identificarlo, reconocerlo y después poco a poco ir mejorándolo, como he dicho antes, ¿vale? El ejercicio 3 es qué pensamientos pecaminosos, por ejemplo el resentimiento, la lujuria o la autocompasión, te han atormentado recientemente. El ejercicio número 4 es medita en Colosenses 3 del 1 al 2. Puedes hacer uno de estos 4 ejercicios o hacer uno, cual tú quieras, pero esto es alguno de los ejercicios para que tú puedas dar el siguiente paso desde ahora mismo, ¿vale? Pero mientras vamos a seguir, ¿vale? Porque no se ha acabado aquí. Tengo muchísimo de lo que hablar, me he informado muchísimo para estar repletos de conocimiento y para estar repletos de dominio propio, porque eso es lo que queremos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas de arriba en las que podrías centrar tus pensamientos y deseos? Una vez esto pasamos al
Punto número 5. Fortaleciendo el dominio propio. Hasta aquí hemos visto que es el dominio propio, cómo afecta a nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y nuestras emociones, y cómo podemos crecer en esta gracia. Pero surge una pregunta muy importante. ¿Cómo desarrollamos el dominio propio en la práctica? Yo sé que te acabo de dar unos ejercicios, ¿vale? Pero siempre queremos más y más. Así que aquí hay más. No existe una fórmula mágica. El dominio propio es una cualidad de carácter crucial, pero a menudo es inconsciente. Hay días en que sentimos que tenemos control y otros en que cedemos a la inacción o hábitos perjudiciales. La falta de dominio propio puede ser devastadora, comparada en Proverbios 25-28 con una ciudad sin murallas, expuesta y en ruinas. A continuación veremos 7 estrategias bíblicas para fortalecer el dominio propio, reconociendo que no existe una fórmula mágica, sino herramientas prácticas para momentos de debilidad. Punto número 1. Observa las consecuencias. Pablo se disciplina es que hemos leído este versículo antes, ¿vale? Pero yo te lo repito. En 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo me quede descalificado. Y esto, yo cuando leí este versículo, me quedé así. O sea, me quedé como, oh my God. Porque yo, por ejemplo, me encanta mucho evangelizar, ¿vale? Entonces esto ha sido como súper chocante para mí y súper para reflexionar, porque dice, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Es decir, quizá tú evangelizas, ¿vale? O predicas el evangelio o hablas de Dios, lo que sea. Y si no, te recomiendo que lo hagas, porque como hijos de Jesús estamos llamados a ser discípulos y a proclamar su verdad por todo el mundo para que más personas puedan ser salvadas. Pero bueno, ese no es el punto en este caso. El caso es que quizá predicamos mucho, pero también debemos hacer lo que predicamos, ¿sabes? También lo debemos hacer como dice Pablo para no quedar descalificados. Entonces, para mí esto fue como wow. Pablo se disciplina porque entiende que la falta de autocontrol puede llevar a la pérdida de lo ganado. La vida cristiana se compara con una carrera donde se corre para obtener un premio. Es vital ser consciente de lo que se puede perder al no ejercer el dominio propio. Sé honesto contigo mismo acerca de tus luchas. Tal vez sea el tiempo excesivo en el celular, las redes sociales o cualquier otro hábito que está robando tiempo. Y crecimiento espiritual. Utiliza herramientas como el tiempo en pantalla, disminuirlo, hacer otro tipo de actividades, y aprovecha todo ese tiempo que estás perdiendo para cosas que de verdad te pueden servir y que de verdad quieres hacer, porque quizá tienes muchos proyectos en mente, muchas cosas que quieres aprender, pero por culpa de estar yo que sé, en el móvil, viendo vídeos, yo que sé, ciertas cosas, no estás haciendo hábitos que quizá te apetece hacer o quizá debes hacer, ¿vale? Compara ese tiempo con tus metas, tus sueños, tus proyectos, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Evalúa detalladamente cómo tus acciones actuales te impiden alcanzar aquello que anhelas. Porque sí, puedes alcanzar muchísimo más de lo que tienes ahora. Solo que te tienes que mover, nos tenemos que mover. Muchas veces fallamos porque no vemos claramente las consecuencias de nuestros impulsos. Entonces eso, observa las consecuencias. Punto número 2. Considera tu razón, tu por qué. En Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por tanto, también nosotros teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se nos anima a correr nuestra carrera con perseverancia, despojándonos de aquello que nos estorba. Jesús es el ejemplo supremo. Él soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Conocer el propósito y el fruto de la obediencia fue lo que lo sostuvo. Por eso debemos preguntarnos, ¿por qué quiero desarrollar el dominio propio? ¿Qué está realmente en juego? ¿Cuál es el propósito detrás de mi obediencia? Cuando tenemos un propósito claro, las tentaciones pierden parte de su fuerza y nos es más fácil correr en esta carrera, ¿sabes? El punto número 3 es identifica tus tropiezos. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto significa vivir como Cristo y dejar de alimentar aquello que fortalece nuestra carne. En casos anteriores vimos la carne versus el espíritu, por si quieres verlo, y también habla un poquito de esto, ¿vale? Si alguien lucha con el alcohol, no debería llenar su casa de bebidas. Si alguien lucha con las redes sociales, necesita poner límites. Haz una lista de aquello que fortalece tu vida espiritual y de aquello que constantemente te lleva al fracaso. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho escribir. ¿Por qué? Porque muchas veces quizá tengo un lío de pensamientos, un nudo de pensamientos, o quizá lo tengo claro, pero después cuando lo veo en papel o lo puedes escribir incluso en notas, dices, vale, pues ya sé qué es en lo que fallo, ahora voy a ver cómo avanzo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, haz una lista, ¿sabes? Y sé completamente honesto. No puedes seguir dando provisiones a la carne. Construye un ambiente que haga más fácil obedecer a Dios. Porque si estás en un ambiente que no es fácil, es que no vas a poder ni empezar la carrera. ¿Por qué? Porque es que no estás en un ambiente preparado, ¿sabes? Prepárate y pídele a Dios que te ayude a prepararte y a comenzar. Si es necesario, habla con un amigo que sabes que te puede ayudar o con un mentor espiritual para identificar aquello que necesitas cambiar. Punto número 4. Observa la gracia de Dios. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque la gracia de ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y Romanos 8:1 declara, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchas personas luchamos contra el pecado desde la culpa, caemos, nos sentimos avergonzados, intentamos levantarnos y volvemos a caer y terminamos creyendo que nunca cambiaremos. Pero Dios no nos llama a vivir definidos por nuestros errores. Nuestra identidad está en Cristo. Dios conoce nuestras debilidades y aún así derrama su gracia sobre nosotros. Como un entrenador que anima a un atleta después de equivocarse, Dios nos llama a levantarnos y a seguir corriendo. No permitas que la culpa sea más fuerte que la gracia. No permitas que el pecado sea más fuerte que Dios. No permitas que nada tenga más importancia que Dios. El número 5 es mirar a Dios. En Génesis 39 encontramos el ejemplo de José. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José respondió, ¿cómo entonces voy a hacer algo tan malo y pecar contra Dios? José no dijo, ¿qué pensará Potifar? No dijo, ¿y si alguien me descubre? Su preocupación era una sola, no quiero pecar contra Dios. O sea, la mente enfocada en Dios, ¿sabes? La conciencia de la presencia de Dios fue más fuerte que la tentación. Cuando enfrentes una lucha, pregúntate, ¿qué pensará Dios de esto? ¿Cómo afectará esto mi relación con Él? Eso a mí me ayuda bastante, la verdad. Así que te recomiendo que lo hagas tú también. Yo sé que te recomiendo muchas cosas, pero yo te recomiendo muchas cosas y alguna de ellas seguro te sirve. Porque de tantas, alguna te tiene que servir. Si no, algo estamos haciendo mal. Entonces, el verdadero dominio propio nace de una relación profunda con Dios, ¿vale?
Punto número 6. El fundamento del dominio propio. Muchas veces queremos tener dominio propio, pero olvidamos que este no aparece de la nada. El apóstol Pedro nos muestra que el dominio propio forma parte de un proceso de crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si todas estas cualidades abundan en ustedes, no las dejarán estar ociosos ni serán improductivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro describe una especie de entrenamiento espiritual. Todo comienza con la fe. Entonces, el dominio propio comienza con la fe. Sobre toda esa fe construye la virtud, es decir, un carácter que busca obedecer a Dios. Después viene el conocimiento, profundizando cada vez más en la palabra y aprendiendo cómo piensa Dios. Es precisamente sobre ese fundamento donde comienza a desarrollarse el dominio propio. Después aparecen la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y finalmente el amor. Por eso no debemos buscar el dominio propio de forma aislada o únicamente por fuerza de voluntad. Debemos fortalecer primero nuestra fe, nuestro carácter y nuestro conocimiento de Dios. Cuando nuestro interior cambia, nuestras decisiones comienzan a cambiar también. El cuerpo está conectado a la mente al corazón y el corazón al espíritu. Mientras más fuerte sea nuestra relación con Dios, más fuerte será nuestro dominio propio. El punto número 7 es el dominio propio es el fruto del Espíritu. Pablo escribe en Gálatas 22 al 25, Pablo escribe: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es interesante observar cómo el dominio propio aparece como el último fruto mencionado, como dijimos al principio. No es algo que se consigue simplemente haciendo más esfuerzo. Es el resultado de una vida que permanece en el Espíritu Santo. Un árbol no lucha para producir fruto. No se esfuerza desesperadamente para que aparezcan manzanas o naranjas. Simplemente permanece donde debe estar. Recibe agua, recibe luz, tiene buenas raíces y naturalmente produce fruto. Así ocurre con el creyente. Cuando vivimos cerca de Dios, buscamos su presencia, oramos, obedecemos su palabra y caminamos con el Espíritu Santo. El dominio propio comienza a crecer de forma natural. No significa que desaparezcan las tentaciones, sino que ahora existe una fuerza mayor dentro de nosotros para responder correctamente. Un gran ejemplo es Daniel. Cuando decidió no contaminarse con la comida del palacio, tomó una decisión de dominio propio. Aquella decisión parecía pequeña, sin embargo, preparó el camino para que Daniel llegara a ser un hombre profundamente cercano a Dios. Cada pequeña decisión de obediencia fortalece nuestro carácter para las grandes pruebas que vendrán después. El dominio propio también se refleja en nuestra confianza en Dios. Esto ya no es ningún punto, ¿vale? Hemos terminado los 7 puntos. Esto es como otro apartado. El dominio propio también se refleja en nuestra confianza en Dios. Hasta ahora hemos hablado del dominio propio sobre el cuerpo, los pensamientos y las emociones. Pero existe otra área donde muchas veces perdemos el control, nuestra confianza en Dios. Los seres humanos tendemos a huir de aquello que nos incomoda o sentimos que no podemos controlar. Esta falta de dominio propio produce inseguridad y una dependencia excesiva de las circunstancias, porque si no dependemos de Dios, ¿de qué estamos dependiendo? ¿De quién estamos dependiendo? Muchas veces decimos que confiamos en Dios, sin embargo, cuando llegan las pruebas, descubrimos cuánto confiamos realmente. Yo he vivido esto y amigos, hay que trabajar muchísimo la confianza.
Una de las principales fuentes de ansiedad es precisamente la diferencia entre lo que afirmamos creer y la confianza que realmente tenemos en Dios. Cuando la confianza en Él es profunda, el medio comienza a perder fuerza. O sea, el miedo comienza a perder fuerza. Dios trabaja en medio del caos. Dios es experto en hacer que las cosas salgan bien, incluso cuando todo parece estar fuera del control. De hecho, cuando peor está todo, ahí es cuando Dios va. Y me encanta. Él tiene la capacidad de convertir lo imposible en posible. Un diagnóstico médico, una crisis económica, un problema familiar. Nada de eso limita a Dios. Nada limita a Dios. Muchas veces Dios permite que aparezcan voces contrarias a sus promesas para revelar dónde está puesta realmente nuestra fe. Es muy fácil decir, yo creo en Dios, pero la verdadera fe necesita ser probada. Solo cuando la realidad contradice lo que Dios dijo, descubrimos si realmente creemos su palabra. Contradecir la realidad con la verdad de Dios. Este es otro apartado. Para contradecir la realidad que vemos necesitamos tener una verdad mucho más fuerte dentro de nosotros. Esa verdad es la palabra de Dios. Lo que Dios dijo tiene más autoridad que lo que nuestros ojos están viendo. Lo que creemos no necesita ser visible inmediatamente para ser verdadero. Si Dios lo dijo, se cumplirá en su tiempo. Hay realidades invisibles que son más verdaderas que las visibles, y cuando Dios decide manifestarlas, toda amenaza pierde su fuerza. Por eso nuestra dependencia no debe estar en las noticias, ni en los bancos, ni en los médicos, ni en la opinión de las personas. Nuestra dependencia debe estar únicamente en lo que Dios ha dicho. No permitas que la basura ahogue la verdad de Dios. El enemigo sabe que no siempre necesita cambiar nuestras circunstancias para derrotarnos. Muchas veces le basta con llenar nuestra mente de pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Su estrategia consiste en intimidarnos, sembrar miedo, producir ansiedad y hacer que dudemos de las promesas de Dios. Con demasiada frecuencia hablamos más de nuestros problemas que de las promesas del Señor. Pero cuando hablamos de lo que Dios ha dicho, recordamos quién tiene la última palabra. Los demonios no se inquietan cuando solamente hablamos de nuestras quejas. Se inquietan cuando proclamamos la verdad de Dios. No hemos sido llamados a vivir como personas derrotadas, sino como guerreros que permanecen firmes en la palabra. A eso hemos sido llamados y debemos tener esto en nuestra mente constantemente. No hemos sido derrotados, ya peleamos desde la victoria que nos da Cristo Jesús. Increíble, ¿no? Entonces, apliquemos la palabra a cada situación. Cuando un hijo se aparta del camino del Señor, no debemos alimentar únicamente el miedo. Debemos recordar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y hablar sus promesas. Cuando enfrentamos necesidad económica, no debemos dejar que la preocupación tenga la última palabra, porque Dios debe ser quien tenga siempre la última palabra. No permitas que una mala temporada escriba tu identidad, en serio, porque esa mala etapa, ese proceso no define tu identidad y no vas a estar siempre en eso. Hoy, de hecho, subí un post en Instagram que el pie de foto, creo que se llama así. Es que yo no estoy muy conectada con Instagram, ¿vale? Apenas estoy viendo cómo funciona. Que ponía, no va a llover toda la vida. Y es una frase que puse en mi Instagram porque dije, me siento muy identificada con esto. De hecho, la vi en Pinterest y dije, wow, o sea, ok, fue como despierta, ¿sabes? Y te digo a ti también eso, o sea, no sé por lo que estarás pensando, pero no va a llover toda la vida. No va a llover. No va a llover. Va a salir el arco iris, va a salir el sol. No va a llover toda la vida, ¿vale? Habrá momentos en los que sentirás que todo está fuera de control. Y ahí es cuando también tenemos que ejercer nuestro dominio propio, ¿vale? Y curiosamente será ahí donde descubrirás que Dios nunca ha perdido el control. Porque, a ver, el dominio propio no consiste solo en nosotros tenerlo, sino que Dios también lo tenga. Cuando vivamos gobernados por la ansiedad, reaccionamos según nuestras
Pero cuando vivimos gobernados por el Espíritu Santo, respondemos conforme a la verdad de Dios, y el dominio propio viene de Dios, ¿sabes? Entonces atacamos eso con el dominio propio de Dios que nos da. Nuestro llamado no es vivir desenfocados. Nuestro llamado es permanecer firmes aun cuando todo nuestro alrededor parezca inestable. Y sé que es fácil decirlo, lo sé. Y es muy difícil luego aplicar muchas cosas. Pero pues tengo que decirlo, tengo que comentarlo, ¿no? Estamos terminando, ¿vale? El último apartado es que somos más que vencedores. No enfrentamos nuestras luchas solos. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos vive dentro de nosotros. O sea, ¿cuán grande es esto? Quien venció al enemigo habita en nosotros. Por eso no necesitamos vivir intimidados. El enemigo hará ruido, intentará distraernos, buscará desenfocarnos, pero nosotros hemos sido llamados a permanecer con nuestros ojos puestos en Cristo. No te desenfoques. Es tiempo de dejar de vivir reaccionando a todo lo que sucede a nuestro alrededor y comenzar a vivir respondiendo a lo que Dios ha dicho, que Dios ha dicho sobre tu vida. Enfócate en eso, enfoca tu mirada en eso. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, en conclusión, el dominio propio no consiste simplemente en tener una gran fuerza de voluntad, cierta parte, pero no consiste en eso. Es el resultado de una vida sometida al señorío de Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo. Comienza gobernando nuestro cuerpo, continúa gobernando nuestros pensamientos, se refleja en nuestras emociones, se fortalece por medio de la palabra de Dios, crece cuando aprendemos a decir no a la carne y sí a Cristo, se alimenta de la oración, de la obediencia y de una realidad profunda con Dios, y se hace evidente cuando, aún en medio de la prueba, elegimos confiar más en lo que Dios ha dicho que en lo que nuestros ojos pueden ver. Habrán caídas, habrá momentos de debilidad, pero la gracia de Dios siempre permanecerá, siempre será mayor que nuestros fracasos. No fuimos llamados a rendirnos, sino a levantarnos una y otra vez. Cada decisión de obediencia fortalece nuestro carácter, fortalece nuestro dominio propio. Cada batalla vencida fortalece nuestra fe, y cada paso de dominio propio nos hace parecernos un poco más a Cristo, porque la verdadera autodisciplina espiritual produce libertad, la libertad de vivir una vida que agrade a Dios, guiada por el Espíritu Santo y sostenida por su gracia. Así que bueno, el tema ya está zanjado, pero aún no está resuelto porque nos falta la carta de Dios. Con esto ya cerramos. Sé que este caso ha sido bastante largo, de hecho ha sido el caso que más largo he hecho hasta el momento, pero yo creo que requiere este tiempo y requiere hacerlo en este tipo de profundidad. Entonces, te leo la carta, ¿vale? Así que cuando escuches la expresión dominio propio... Espera, antes de seguir. Esa es la carta de Dios para ti, ¿vale? No estoy hablando yo, está hablando Dios para ti. Sé que cuando escuchas la expresión dominio propio, una parte de ti piensa inmediatamente en esfuerzo, en intentarlo más fuerte, en volver a prometer que esta vez sí cambiarás. Pero yo no quiero que vivas haciendo promesas que solo descansan sobre tu fuerza. Quiero que aprendas a descansar en la mía. Hay cosas que llevas tiempo intentando controlar. Algunas son visibles y otras solo las conoces tú. Pensamientos que aparecen sin avisar, emociones que te gobiernan antes de que puedas reaccionar. Deseos que parecen hablar más fuerte que tu buen juicio. Horas que se escapan. Palabras que desearías haber callado. Miedos que ocupan un espacio que nunca les di. Y muchas veces cuando vuelves a caer piensas que el problema es que no eres suficientemente fuerte. Pero el problema nunca fue la falta de fuerza. Fue olvidar quién sostiene tu corazón. Yo nunca te pedí que pelearas sola. Mira cómo crecen los árboles. Ninguno lucha para dar fruto. Ninguno se despierta pensando, ay, hoy tengo que producir más. Simplemente permanecen donde reciben vida. Eso mismo deseo para ti. No quiero que vivas obsesionada con controlar cada aspecto de tu vida. Quiero que permanezcas cerca de mí, porque el dominio propio no nace de apretar los dientes, no nace de permanecer.
Mientras más cerca estés de mi corazón, más comenzará tu corazón a parecerse al mío. No subestimes las pequeñas decisiones. El mundo celebra los grandes momentos, pero yo veo los pequeños. Yo veo los no que nadie aplaude. Ese momento en el que decides cerrar la aplicación, cuando eliges guardar silencio en lugar de responder con ira, cuando decides abrir mi palabra aunque no tengas ganas, cuando apartas tus ojos de aquello que sabes que no te hacen bien, cuando oras antes de actuar. Nadie lo celebra, pero yo sí, y nadie tiene que hacerlo, nadie tiene que celebrarlo, ¿vale? Porque esas decisiones silenciosas están formando a la persona que estoy enseñando a ser, a ti. No quiero que vivas con miedo a fallarme, quiero que vivas enamorado, enamorada de caminar conmigo. Hay una gran diferencia. El miedo intenta controlar el comportamiento. El amor transforma el corazón. Cuando caigas, porque habrá días en los que caerás, no corras lejos de mí por vergüenza. Corre hacia mí, no esperes arreglarte para volver. Ven con el desastre, con las lágrimas, con la culpa. Yo ya sabía que ibas a necesitar mi gracia antes incluso de que dieras ese paso. No me sorprenden tus luchas. Lo que me alegra es que cada vez que decides volver. También quiero hablarte de tus pensamientos. Has permitido que algunas voces hablen demasiado fuerte. La ansiedad, el y sí, la comparación, la autocrítica, el miedo al futuro. Has escuchado esas voces durante tanto tiempo que a veces olvidas cómo suena la mía. Mi voz nunca te empuja a la desesperación, nunca te humilla, nunca te dice que no hay esperanza. Mi voz siempre te acerca a la verdad. Por eso quiero que llenes tu mente de mi palabra. No porque yo necesita que leas un capítulo más, sino porque sé que aquello que alimenta tu mente terminará gobernando tu corazón. Y yo quiero gobernar tu corazón con paz. No permitas que las circunstancias decidan quién eres. No permitas que una mala temporada escriba tu identidad. No permitas que un fracaso tenga la última palabra. La última palabra siempre la tengo yo. Habrá momentos en los que sentirás que todo está fuera de control y curiosamente será ahí donde descubrirás que yo nunca he perdido el control. Cuando no entiendas lo que estoy haciendo, recuerda quién soy, el Dios de los imposibles. No siempre te explicaré el camino, pero siempre caminaré contigo. No estoy formando a una persona perfecta, estoy formando a una persona que aprende a depender de mí. Una persona que ya no reacciona impulsivamente, sino que aprende a escuchar mi voz antes que sus emociones. Una persona cuyo carácter pesa más que sus impulsos. Una persona libre, porque eso es el verdadero dominio propio. No una prisión, sino la libertad de ya no ser esclava de todo aquello que antes te gobernaba. Y cuando un día mires atrás, descubrirás que el milagro no fue que desaparecieran todas las tentaciones. El milagro será que mientras caminabas conmigo ya no tenían el mismo poder sobre ti. Y ese día sonreirás, y yo también, porque verás que nunca estuve simplemente enseñándote a controlar tus deseos. Estaba formando tu corazón para parecerse un poco más al mío. Con amor, tu Padre Celestial. Hasta aquí el caso de hoy, así que caso resuelto, o más bien caso entregado a Cristo. Espero que de verdad te haya podido edificar y que no se te haya hecho muy pesado, porque sé que este caso ha sido bastante largo. Que toda la información no sea solo información, no sean solo palabras que digo, solo palabras que Dios te dice, sino que de verdad inunden tu mente y que de verdad puedas aplicarlas. Y nos vemos en el próximo caso. Continuaremos esta serie de los frutos del Espíritu. Bye.